Hechos 16. Verso 11. Así que zarpando de Troas navegamos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia. Este es el segundo mensaje de una serie que he titulado así: Filipos, modelo y primicia. Que no se equivoquen los de titulación, porque le han llamado Filipos, modelo y presencia. No, está bueno, pero es modelo y primicia. Luego han puesto Filipo, modelo y primicia. No se puede decir así, pero es Filipos, terminado en ese. No se me equivoquen, Andrés, Nelio, Rami. Y este es el segundo mensaje. Estamos en Filipos. Esto es Europa. Por eso, como es el comienzo de la obra en Europa, el Señor lo trae como un modelo para nosotros y una primicia. Porque fue primicia. Verso 12. Y de allí a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos por varios días. Y en el día de reposo salimos fuera de la puerta a la orilla de un río donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó diciendo: si juzgáis que soy fiel al Señor, venid a mi casa y quedaos en ella. Y nos persuadió a ir. Y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. Pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. Y después de haberlos presentado a los magistrados superiores, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbres que no nos es lícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos. La multitud se levantó a una contra ellos y los magistrados superiores, rasgándoles sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas. Y después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo:
no te hagan ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió luz y se precipitó adentro y temblando se postró ante Pablo y Silas y después de sacarlos dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas enseguida. Fue bautizado él y todos los suyos. Llevándolos a su hogar, les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Vamos a orar. Señor, te pedimos la participación de tu Espíritu, Señor, en este momento. Reconociendo, Señor, que vana palabrería, Señor, no produce ningún resultado espiritual. Y que soy un hombre, Señor, débil. Me pongo en tus manos, Santo Espíritu. Usa mi boca y danos el mensaje de esta hora. Que tu palabra cumpla el propósito por el que la envías. Nos redarguya, nos convenza, nos atraiga a ti y nos bendiga abundantemente. En el nombre de Jesús y para gloria tuya. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. No les he leído la parte maravillosa que va desde el verso 6 hasta el versículo 10. En esto nos concentramos en el primero de los mensajes y no quiero, puesto que el tiempo es limitado, tomar mucho tiempo con ello. Hemos visto en los versículos del 6 al 10 dos aspectos de la obra que son imprescindibles también en nuestros días. A nosotros nos ha tocado servir en Europa. Lo que aquí pasó fue un modelo, así me lo ha revelado el Señor, un modelo de lo que Él quiere hacer en todo lugar, por supuesto que sí, pero en Europa, porque Macedonia, esta ciudad de Filipos, fue la primicia, fue entrar a un nuevo continente, el continente europeo. Pues bien, hay 5 cosas de las que quiero hablaros. Hoy no sé cuánto avanzaremos, pero en la primera parte de estos mensajes, en el primer mensaje, destacamos 2, que fueron el gobierno de Dios, el Espíritu Santo guiando a Pablo y a su compañía. Y en segundo lugar, estuvimos hablando de cuál es nuestra ayuda y nuestra parte, la más importante, lo que nosotros podemos hacer en favor de la humanidad, en favor de nuestra sociedad. Por hacer un poquito de memoria, recordaréis que Pablo quería ir, tenía una pasión de llevar la palabra. No quería simplemente formar una iglesia o unas pocas iglesias que fuesen hermosas, poderosas, grandes, donde hubiera un mover de Dios y de alguna forma allí acomodarse. En Pablo había un fuego, en Pablo había un llamado que le empujaba a seguir cumpliendo con su cometido. Cuando el Señor le salvó, le dijo: instrumento escogido me eres, y tú llevarás mi nombre en presencia de judíos, de gentiles y de los reyes de la tierra. Yo te mostraré cuánto has de padecer por amor de mi nombre. Y efectivamente el apóstol Pablo, desde el comienzo de su conversión, tuvo un celo evangelizador ejemplar. Después, muchos lo vemos así, de nuestro Señor Jesucristo, uno de los grandes ejemplos para nosotros de cómo vivir la fe. Pablo tuvo una vida muy fructífera, donde Dios lo usó en sus viajes apostólicos para fundar iglesias, para ganar almas, para dar testimonio del Señor, y por supuesto nos ha quedado el legado de sus cartas. Cuando llegaba a un lugar y hacía la obra que el Señor le había pedido, ganaba almas. Probablemente, si todo estaba favorable, dejaba una iglesia constituida. Él quería seguir saliendo, porque él era un apóstol. La palabra apóstol significa uno que es enviado. El apóstol no se queda, el apóstol sale, es parte del ADN apostólico, del llamamiento de un apóstol,
que no puede acomodarse en la iglesia local o en un ministerio, por decirlo así, consolidado, sino que tiene en su corazón el sueño de expandir el reino de Dios. Y el apóstol Pablo, por lo tanto, quería traspasar fronteras. En el versículo 6, si me acompañáis, vemos cómo esa pasión Pablo la sometía al Espíritu Santo, y en última instancia el gobierno de Dios era muy marcado en su ministerio. Si está la iglesia ahí, deme un amén. Pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. No sé cómo se lo impidió, pero cuando somos espirituales sabemos leer entre líneas los mensajes de Dios. Hemos hablado ahora mismo de Mariana. Llega a Ecuador una mujer que tiene su documentación y le han suplantado la identidad. Una ecuatoriana no tiene sus papeles en regla en Ecuador y después de luchar entiende proféticamente que es que todavía Dios tiene algo que hacer con ella aquí en España. Cualquiera, pensando en una forma solamente de Texas para abajo, racional, diría: qué mala suerte, todo me pasa a mí, qué injusticia, cómo están las cosas. Y aunque eso sea verdad, que los gobiernos humanos fallan y que hay injusticias, nosotros tenemos que llegar a la conclusión que nuestra vida es gobernada por Dios. Es decir, si tú vales la sangre de Cristo, si ni un cabello de tu cabeza cae al suelo sin el consentimiento de Dios, si para el Señor tú eres de tanto valor, te ama en una forma tan intensa y está pendiente de tu acostar y tu levantar, guarda tu entrada y guarda tu salida, crees que tu vida está en manos del azar y las cosas que te pasan son simple casualidad. No, amigo mío, no nos engañemos. A los que amamos a Dios, Él causa que todo coopere para bien, para el propósito que tiene con nosotros. Y aún los ataques del diablo, los fallos de otros hombres y nuestros propios fallos, en última instancia están bajo la soberanía de Dios, porque Él tiene un plan, Él tiene un proyecto, Él tiene un propósito con nuestra vida. ¡Aleluya! Entonces, amén, apláudele al Señor. Tenemos que saber entender. Hemos de discernir. A lo mejor quieres ir para un sitio, se te pincha la rueda, después vas en el viaje y tienes, se te enciende algo en el coche. Estoy poniendo un ejemplo, la mar de cotidiano. Se te enciende algo en el coche y empiezas a tener una inquietud. A lo mejor te está impidiendo el Espíritu Santo. Si somos espirituales, hemos de leer estas señales. Tenemos que, las cosas del Espíritu se han de discernir. ¿Cómo? Espiritualmente. Y toda nuestra vida es espiritual. Hermanos, toda nuestra vida es espiritual. Porque somos espirituales. Porque si le hemos dado nuestra vida al Señor, vivimos bajo un reino espiritual. Todo lo que hacemos tienes que verlo. Por ejemplo, esta semana, ya felizmente nuestro pastor de A los Pies del Rey para Granada, Israel y Ana, han podido establecerse allí. Ya están mudados, ya están allí sirviéndole al Señor. Ahora, ellos han tenido el entendimiento, porque así el Señor nos lo mostraba, que ha habido una lucha, que ha habido oposición, que llegar a dormir esa primera noche en su casa, estar empadronados en Granada, es una victoria en el mundo espiritual. Es un paso que hay que hacerlo en oración, hay que hacerlo con ese discernimiento. Y tantas cosas de nuestra vida, mis amados, tú vales mucho, tú tienes un cuidado especial del Señor y el Espíritu Santo te quiere guiar. Lo que otros no entienden, tú lo has de entender. En lo cotidiano tienes que saber ver al Espíritu Santo que te prohíbe o que te empuja, que te permite o que te impide. Tienes que ver que el Espíritu Santo, Él no quiere ir detrás, Él quiere ir delante. Él no quiere ir abajo, Él quiere ir arriba, gobernando toda nuestra vida. ¿Sí? Entonces miren el gobierno que tenía el Espíritu Santo sobre este ministerio apostólico. Pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Y pasando por Misia, descendieron a Troas.
por la noche, se les mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie, suplicándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Yo tengo mucha convicción también de esto, hermanos. No somos efectivos si no está el Señor en el asunto. Si su presencia, su mover, su voluntad no está ahí, todo el esfuerzo del hombre se queda en nada. De eso nos habla mucho la palabra, que si el Señor no edifica, en vano se esfuerzan los que edifican. ¿No es así? Que no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Que el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. No es con el recurso humano. Por eso Pablo, un hombre que era brillante, era una persona que tenía de qué jactarse, educado a los pies de Gamaliel, fariseo de fariseos, todo un benjamita, todo un judío, con un currículum que asombraría a muchos. Dice, todo eso para mí lo tengo como basura. Lo he dejado a un lado por el incalculable valor de conocer a Cristo Jesús. O sea, ante Dios Pablo era un niño que dependía de la gracia. Cuando él habla de lo que había hecho, dice, no, yo he trabajado, me he esforzado, he predicado, pero no he sido yo, la gracia de Dios a través de mí. Entonces Pablo estaba vacunado de la egotitis, del orgullo, de ese hemos hecho, hemos sido, hemos venido. Ya no. Antes sí que Pablo fue con cartas hacia Damasco para torturar. Él estaba allí muy enterito haciendo su voluntad y en un celo que le llevó incluso a perseguir a los del Dios que él amaba, pero estaba ciego. Ese tiempo terminó y desde que tiene un encuentro con Jesucristo, Dios lo deja 3 días ciego. ¿Cómo lo deja? El hombre que veía, el visionario, el líder de los israelitas, quizás un nuevo Saúl, su nombre es Saulo, el Señor lo deja 3 días ciego, mandándole el mensaje bien claro. De nuevo, hay que leer en el mundo espiritual, diciéndole, tú ya no vas a ir con tu vista, sino que ahora vas a depender. Así como te han tenido que guiar, como un cieguito, te han tenido que guiar hasta Damasco y has tenido que quedarte ahí en una casa totalmente dependiente. Así te quiero guiado por mi Espíritu Santo, con los ojos y la visión del Espíritu. Y así nos quiere el Señor a todos nosotros, mis hermanos. No es con nuestra fuerza, no es con nuestra visión, no es con nuestra sabiduría, no es con nuestro ímpetu, es la gracia de Dios, es por el Espíritu. Dios puede usarse de cada uno de nosotros, que somos sus vasijas de barro en las que hay un gran poder. Como dijo el apóstol Pablo, ¿qué somos nosotros? Dios ha resplandecido en las tinieblas, su luz se ha visto en nosotros. ¿Qué somos nosotros? Vasos de barro en los que está la extraordinaria grandeza del poder de Dios. Así que no nos tenemos ni en más ni en menos. No somos nadie para que Dios nos use, ni somos nadie para que Dios nos deje de usar. Somos sus vasos de barro y va a ser la gracia de Dios usándose de nosotros. Así que la gloria y la honra y la alabanza solamente para el Señor que hizo las cosas. Amén. Por su Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Entonces Pablo dependía del Señor. Si no estaba Dios en el asunto, Pablo no quería estar. Y yo igual, yo estoy bien convencido de esto. Señor, si tú no estás en el asunto, mándanos las señales, muéstranos claro, háblanos. Si algo estamos haciendo mal, rectificamos, damos pasos para atrás. No queremos ir donde no nos llaman ni hacer lo que tú no quieres que hagamos. Los recursos son limitados, el tiempo es corto, Cristo viene pronto. Queremos estar en tu voluntad. Pero si tenemos este corazón, hermanos, de una manera o de otra, el Espíritu Santo nos va a guiar, ¿verdad? Fue en una visión que le dijo el Señor a Pablo. Y aquí entramos al segundo punto, dejando lo del gobierno del Espíritu Santo y depender del Señor. En una visión, vi un varón macedonio, pasa hasta aquí y ayúdanos.
pasa hasta aquí y ayúdanos. Fue, decíamos la semana pasada, una visión. No es que realmente llegó a la puerta y llamó a alguien de Macedonia que no tenía a Cristo y le dijo: Pablo, nos estamos muriendo, nos vamos para el infierno. Porque la gente que está perdida y muerta en sus pecados ni se da cuenta. ¿Sí o no? Hermano, dígame la verdad. Usted no estaba bien, o quizás se sentía que estaba bien, pero antes de conocer a Cristo, ¿usted era consciente de que estaba perdido? ¿De que se iba al infierno? ¿De que era un pobre desgraciado? ¿De que era un pecador desde nacimiento? ¿Usted era consciente de esas cosas? Estábamos muertos, nuestra conciencia nula. Fue el Espíritu Santo que empezó a despertar nuestra conciencia y nos hizo ver el estado de perdición en el que nos encontrábamos para agarrarnos a Cristo como el Señor y el Salvador de nuestra vida. Fue la obra de Dios. Lo que quiero decir con esto es que la gente del mundo no va a venir a decir: ayúdennos, ayúdennos. Estamos perdidos, nos vamos para el infierno. No. Nosotros en nuestra misma predicación les tenemos que decir primero el insulto: estáis perdidos, vais a una condenación eterna, sin Cristo nada podéis hacer. Y luego la buena nueva: arrepentíos y creed en el Señor Jesucristo y serán borrados vuestros pecados y tendréis tiempo de refrigerio de la presencia de Dios. Las dos cosas. En nuestra predicación Dios despierta a los muertos para que les alumbre Cristo Jesús. ¿Sí? Ahora, hay muchas cosas que podemos ver que nos hablan de que el mundo está diciendo: pasa hasta aquí, ayúdanos. Estaba yo esta semana pasada hablando con un hermano, si está aquí hoy, Javier, y él me decía, vive en Puente Tocino, y él me decía: estaba haciendo el mercado con mi esposa y de repente oímos ¡bum!, como un saco de cemento que había caído a tierra. Y entonces un montón de gente gritando y corriendo: ¿esto qué es? Y era una mujer, 38 años. Su marido la había dejado, por lo visto, por otra. Cayó en una depresión. Y me dice este hermano, Javier, me dice: le habíamos hablado, mi mujer y yo, del Señor. Le habíamos hablado. Pero la depresión tan profunda que abrió la ventana y se tiró al vacío de un 5º piso. Y allí murió, hermano. Qué desesperación. Qué necesidad tan grande. Entonces me decía Javier: por eso os felicito de que estáis abriendo obra en otros lugares. Os felicito de que estáis predicando a través de los medios de comunicación. Porque hay tanta necesidad. Hermanos, todo eso a nuestro alrededor, ¿qué es sino el varón macedonio diciendo: pasa hasta aquí y ayúdanos? Cuando vemos las estadísticas, cuando vemos las malas noticias, cuando vemos las cosas que son locuras, que tú dices: ¿cómo puede ser? ¿Cómo se ha multiplicado la maldad, la droga, la prostitución de menores, la pederastia, en fin, tantas cosas, la violencia machista, mujeres que mueren a manos de sus esposos, padres que matan a sus hijos, tantas cosas, hermanos, que son tragedias de nuestro tiempo, que tienen que provocar en nosotros. Tienen que hacer que el fuego de Dios arda en nuestros huesos, porque tenemos la respuesta, porque tenemos la cura para el mal de hoy, porque el mal de hoy no se llama ser bipolar. El mal de hoy no se llama la crisis. El mal de hoy no se llama la incultura. Todo eso son solamente derivados del mal real, que es el pecado. Ese es el problema, el pecado, la maldad, la rebelión, la iniquidad. Pero nosotros tenemos la cura. La sangre de Jesús limpia todo pecado. Hay un Salvador, hay una respuesta, como la hubo para nosotros, para todos los demás. Por eso nosotros no podemos hablarle a la gente como si ahora no supiéramos de qué va la cosa, no hubiésemos estado en el fango del pecado haciendo todo lo que no conviene. Tenemos que hablarles como personas que hemos alcanzado misericordia. Dios nos sacó del mismo barro en el que ellos están. Cuidado cuando prediquemos, que no estemos como usted ha visto. No hay cosa que duela más que un enfermero o un médico indolente.
¿Sabes? Que parece que tu enfermedad le da asco, que no tienen vocación, que parece que están en una órbita inalcanzable. No se tenían que haber preparado para esto. Porque si hay algo que esperas de la gente que te está cuidando en tu lecho de enfermo, es una proximidad, es una cercanía. Es que comprendan tu situación, que al fin y al cabo con bata blanca podemos estar cualquiera. Y con enfermedad podemos estar cualquiera. Cuando digo con bata blanca no me refiero con bata de médico, con bata de enfermo podemos estar cualquiera. Y cuando uno está ahí, qué bien hace la calidez y la buena atención. Y gloria a Dios que hay buenos profesionales también. Pero hermano, nosotros no podemos ser predicadores que le hablen a la gente como, qué asco me das. Te hablo porque te tengo que hablar. ¿Me entiendes, no? Porque esos eran los fariseos. Así actuaban. Nosotros tenemos que hablarle a la gente con amor y como personas que hemos estado ahí también. Emborrachándonos y viviendo mal y engañando y siendo deshonestos y todo eso es parte de nuestra vida, pero el Señor ha tenido misericordia. Entonces les tenemos que hablar con claridad, con autoridad, pero con misericordia también, porque con misericordia y verdad se corrige el pecado, ¿sí o no? Que la gente note que hay un Cristo que tiene los brazos abiertos y no un Dios que está ahí señalándoles con el dedo, un Jesús que murió en la cruz con los brazos abiertos. Pasa hasta aquí y ayúdanos. Pero Pablo lo tenía muy claro, ¿cómo ayudar? Entonces dice en el versículo 10, cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Ahí está nuestra mayor ayuda. Ahí está lo que Dios nos ha encomendado a hacer. Y todo lo demás es parte de nuestra misión como cristianos. Amar, educar, ser buenos ciudadanos, ser buenos trabajadores, pagar nuestros impuestos, honrar las autoridades y todo lo que implica vivir el reino de Dios en una vida de orden y de santidad, porque eso es parte de la predicación. Ahí donde vamos a tener autoridad. No quiero decir con esto tener en poco las buenas obras y la misericordia, pero hermanos, Dios no nos ha puesto aquí, no nos tiene aquí en la tierra para ser un bonito club, una ONG o un lugar donde tenemos unas enseñanzas muy preciosas y una música estupenda que puede maravillar al mundo. Dios nos tiene aquí para anunciarles el reino, para anunciarles el mensaje del cielo, para hablarles lo que es el mensaje que está en el corazón de Dios. Tú eres el predicador, yo soy el predicador. Nosotros podemos ayudarle. Nadie va a venir a hacerlo por ti. Tú hablas en tu casa, tú hablas en tu trabajo. Tú eres luz en medio de tus tinieblas que te rodean a ti. Por eso estás aquí todavía en la tierra y no te has ido aún para el cielo. Porque tú tienes que anunciarles el Evangelio. O para vida o para muerte, para que se arrepientan o para que sigan en sus pecados. Amén. Que esto no se quede en una campaña, en una salida a la calle, en un tiempo de evangelismo, sino que esto sea, hermanos, de verdad, el latir de nuestro corazón, como estaba en Pablo, que también pueda estar en nosotros. Así que vio una visión, un varón macedonio, y se quedaron persuadidos. Dios nos llama a Macedonia. Vamos para allá a anunciarles el Evangelio. Y ahora llegamos a lo de hoy y voy a ser breve. Si os dais cuenta, en el ministerio de Pablo y también en este momento en los filipenses, había poder, maravillas, había autoridad de Dios. Nosotros necesitamos, hermanos, que nuestro ministerio tenga ese respaldo. Como iglesia, me refiero como iglesia, como cuerpo de Cristo en Europa, no podemos conformarnos con menos que lo que vivieron estos cristianos de los hechos y los cristianos de otros tiempos. Necesitamos la manifestación del poder y la autoridad de Dios. Amén. Poder de Dios para estar hablando la palabra y que el corazón de Lidia se abra. El Espíritu Santo abrió el corazón de esta mujer y pudo entender
lo que Pablo decía. Poder de Dios para echar fuera a ese demonio que estaba en la muchacha que adivinaba. Poder de Dios para alborotar la ciudad con el mensaje que ellos trajeron, el mensaje de la salvación. Poder de Dios en la cárcel para que ese ambiente de oscuridad tan densa se convirtiera en un lugar de luz y de salvación. Las maravillas de Dios. Yo quiero las maravillas de Dios. Necesitamos la autoridad de Dios. Autoridad, mis hermanos, porque fíjense qué contraste con, por ejemplo, lo que pasó en Éfeso. ¿Os acordáis esos exorcistas ambulantes que se pararon delante de un endemoniado? 7 hijos de un tal Esceva, dice el relato del Nuevo Testamento de los Hechos, y le dijeron: en el nombre de Jesús, a quien predica Pablo, os ordenamos que salgáis de él, porque era un hombre completamente endemoniado, enajenado, y los demonios le contestaron: a Jesús reconocemos y sabemos quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Dice que se le echó el demonio encima y no pudieron hacer, 7 hombres no pudieron hacerle frente a ese endemoniado. Les arrancó la ropa. Vete tú a saber si no les arrancó alguna oreja por ahí. Y salieron huyendo. Y esto fue conocido en Éfeso y la gente tuvo temor. Porque vieron la diferencia entre Pablo. Vieron la diferencia entre la autoridad de Dios y los parlanchines, los impostores. Necesitamos la autoridad de Dios. Cuando esta muchacha endemoniada dijo: yo sé quiénes sois, el espíritu de adivinación que había en ella, nada más verlos, sois, ¿cómo dice? Versículo 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. ¿Qué podría decir el demonio de ti? Porque podemos tener una fachada de espirituales y de santos, pero en el mundo espiritual se sabe si hay o no hay autoridad. Si eres un siervo y una sierva de Dios, o eres solamente un congregante que viene los domingos a una iglesia evangélica. En el mundo espiritual, ¿tienes autoridad o no la tienes? Y esto no se trata de un rezo mágico. En el nombre de Jesús, la sangre de Jesús no tiene ninguna efectividad si tu vida no es una vida de santidad. Pero si de verdad tu vaso está limpio, si de verdad le sirves al Señor de corazón, el Cristo a quien Pablo predicaba, lo predicas tú también. Nosotros no tenemos poder para echar demonios, ni para sanar enfermos, ni para hacer que cárceles se abran, ni que hayan terremotos. No tenemos ningún poder. Como dijo Pablo, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tenemos es el nombre de Jesús. En ese nombre hay autoridad. Y si tú eres un hijo de Dios, que le estás sirviendo, que quieres hacer su voluntad y tu vida está en santidad, usa ese nombre, hermano, que los demonios salen en el nombre de Jesús. Y no importa que no seas un predicador, ni siquiera que no lleves 8 años en la iglesia. Si el Espíritu Santo te llenó, has abrazado el evangelio de todo corazón, en el mundo espiritual estás lleno de luz. El diablo te ve y sabe. Y tú puedes decir: en el nombre de Jesucristo, orar, interceder y reprender demonios. Que el demonio va a decir: a Cristo lo reconozco y tú eres un siervo del Dios viviente. Tenemos armas que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Tenemos que descubrir tanta autoridad que nos ha dado el Señor y el poder del Espíritu Santo, que la Biblia le llama una dinamita, para alborotar también hoy en día pueblos y ciudades. Yo quiero hablar este mensaje con humildad, diciéndole a mi iglesia, y por cierto que está saliendo a través de los medios de comunicación, que reconozco que necesitamos más poder y más presencia de Dios y más autoridad. Pero la palabra nos viene a retar. La palabra nos viene a inquietar. Dios nos muestra lo que quiere hacer en Europa. Amén. ¿Por qué?
estos hombres de Dios tienen esa efectividad. Hay algunas cosas con las que nos vamos a identificar, pero antes que entrar en ellas, ¿por qué tenían esa efectividad? ¿Por qué ese ministerio se desarrolla con ese poder? Déjame decirte algo que es interesante. Al principio, la declaración del demonio, del espíritu de adivinación, la toleran. Acordaos que también con Jesús pasaba igual. ¿Qué tienes tú con nosotros, hijo del Dios Altísimo? Has venido a perturbarnos antes de tiempo. Jesús ni tenía que decir nada, ya se manifestaban los demonios. Tremendo. Porque Jesús lo dijo, si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Entonces, aquí el reino de los cielos se había acercado con Pablo y la luz que ellos proyectaban exponía los sapos y las culebras, las cucarachas y los ratones, todo lo que se esconde en la oscuridad. Amén. Uy, hay una muchacha con un espíritu de adivinación. Gloria a Dios, que se pongan los espíritus que hayan. Porque Jesús dijo que nos daba autoridad para hollar serpientes y escorpiones y que nada nos haría daño. Estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Sanarán enfermos, pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. Hablarán nuevas lenguas. Tenemos esa autoridad del cielo. Entonces los demonios se declaraban lo que Jesús era y aquí están declarando lo que Pablo también es. Pero llega un momento, Jesús, ¿qué hacía con los demonios? Los mandaba a callar. ¿Os acordáis? Léalo en los evangelios. Algunos me han mirado así. Léalo en los evangelios. Los hacía callar. Calla, no lo digas. Los hacía callar. Y Pablo dice aquí en el versículo 18, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al espíritu, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquel mismo momento. Hermanos, ¿por qué desagradó a Pablo esto? Yo creo, número uno, que no queremos al diablo hablando ni cosas buenas. Ni malas ni buenas, ni verdades ni mentiras. Qué bien le hubiera ido a la mujer y al hombre si cuando oyen a una serpiente contradiciendo al Creador lo mandan callar. Cállate, tú no tienes autoridad de hablar. ¿Qué está diciendo serpiente? Papá Dios, que hay una serpiente hablando y encima de todo contradiciéndote. Se acabó el problema, hermano. Pero le pusieron oído. Así que el diablo, que es un mentiroso y un experto en camelar, y por cierto con medias verdades, porque cuando el diablo viene de una y dice, hola, soy el diablo, te quiero matar y destruir, pero el diablo siempre viene con artimañas, sutileza. No le pongas oído, dile al que está a tu lado, no le pongas oído. Quizás tú dices, esto no tiene nada que ver conmigo. Ese jefe tuyo, ese perico de los palotes que te está diciendo, qué guapa vienes hoy. ¿Te pasa algo? Te veo triste. ¿Qué habéis hecho en el día de los enamorados? Tú mereces que te traten como una reina. ¡No le pongas oído! Y así nosotros también. Cuidado con poner oído. Nosotros somos muy feos, no va a venir ninguna mujer por ahí a camelarnos, pero a lo mejor va a venir algún negocio turbio. Va a venir alguna tentación y viene casi siempre con algún halago, queriendo ganar el corazón. ¡Calla, Satanás! ¡Enmudece! En el nombre de Jesús no te oigo. Mis oídos están circuncidados para oír la voz de mi Padre. Den un aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Jóvenes, ese profesor de universidad que parece un don Juan y que habla tan bien y que niega la existencia de Dios y se burla. Jóvenes, esa serie de televisión que promueve el ateísmo, el sexo libre y todo eso, ¿qué te crees? Que va a venir una serie diciendo, venimos a hablar sobre la droga y venimos a hablar sobre el libertinaje y la homosexualidad, te va a destruir la vida, ¿nos quieres escuchar? Así no viene la cosa. Viene
presentando una imagen, se viste el diablo de ángel de luz, y presentando una imagen sensacional, simpática, estupenda, maravillosa. No te va a mostrar las escenas malas, te va a mostrar el glamour. Pero todos los artistas de Hollywood que tienen tanto glamour, luego vete a su vida. Se drogan, se suicidan, vacíos completamente. Un desorden, ni el dinero, ni la fama, ni el sexo, ni tener mujeres a porrillo, hombres a porrillo, les ha podido llenar el vacío. Glamour, glamour. Y al infierno con el glamour. Así que no nos dejemos camelar. Satanás, cállate, apaga la tele, apaga el internet, apaga el móvil. Apártate de los tales. ¿Me está escuchando alguien? Levante la mano si me está escuchando alguien. ¿Qué me va a venir a mí? Tú eres el que puedes alborotar la ciudad. Tú eres el que puedes alborotar la familia. ¿A quién va a venir sino a ti? Entiende el propósito que cargas. Ahora, también yo creo que Pablo se da cuenta de que ese espíritu de adivinación estaba atrayendo la atención sobre él, sobre ellos. Y esto es una trampa, cuidado. Oh, vosotros sois siervos del Dios Altísimo, quienes anunciáis el camino a salvación. El Espíritu está hablando, es una verdad. Y ellos siguieron a lo suyo. Pero llegó un momento que ya Pablo dice que se enfadó. ¿Qué palabra usa? Le molestó, estaba desesperado. Demonio de adivinación, sal de ella ahora mismo en el nombre de Jesús. Hermanos, que Dios nos dé denuedo para hacer callar todo lo que quiere dar gloria al hombre, todo lo que quiere levantar al hombre, todo lo que quiere atraer el foco de atención sobre el hombre. Que el Señor nos dé denuedo para hacer callar esas voces, porque eso es una estrategia también del enemigo, inflarnos como Él se infló allá en el cielo y se creyó más de lo que era, siervo del Dios Altísimo. Aquí llega la respuesta para España o para Murcia. Y hay algunos que van así, inflados, pero están inflados de aire. Enseguida que les pinche, les explotan. Dios no nos infla, Dios nos humilla, Dios nos quebranta, porque Él habita con el humilde y con el contrito de espíritu. Amén, aleluya. Así que cuidado, si de repente empiezan a hablar mucho de nosotros, de lo que Dios está haciendo con nosotros, son siervos de Dios y nuestro nombre para arriba y nuestro nombre para abajo, arranquemos las vestiduras y salgamos corriendo. Hay una trampa ahí. ¿Lo recibe? Ahora, miren lo que yo veo. ¿Por qué la autoridad, el poder, esa presencia de Dios, ese componente sobrenatural que no nos puede faltar? Hay unas encuestas que han salido tremendas. En este tiempo está creciendo el cristianismo en todos los lugares, incluso en los países de persecución no extrema. Irak, Siria, los cristianos han tenido que salir, entiéndame, o un Corea del Norte a lo mejor en esos ambientes no crece en una forma, sino que los cristianos directamente son masacrados o tienen que huir. Pero en países como China, el norte de África, países que son de la India, países que son de persecución grande, está creciendo el número de cristianos convertidos a pasos agigantados, más que nunca. Hoy en día hay más convertidos que nunca. Dios lo está haciendo, hermano, porque se acercan los tiempos del fin. Cristo viene pronto. Sin embargo, en Europa las estadísticas dicen todo lo contrario. Iglesias que se quedan como bares, como bibliotecas, como sinagogas, no, como mezquitas. Iglesias que envejecen y las nuevas generaciones se van. Hay un éxodo. ¿Por qué? Porque ven un cristianismo vacío, muerto. ¿Y qué pasa, hermano? Seamos realistas. El ambiente en el que vivimos es tan fuerte. Hay una corriente de incredulidad. Hay una corriente de libertinaje, hay una corriente de rebeldía, hay una corriente de pasotismo, de que me importismo, tan fuerte que si nuestros jóvenes y nosotros mismos no estamos bien parados en la roca y sabemos en quién hemos creído y vamos contra corriente, eso nos arrastra.
Entonces el ambiente en el que vivimos aquí en Europa es un ambiente de mucha incredulidad, de mucho desánimo, de frialdad. Y aquí las estadísticas dicen que la iglesia está mermando, pero Dios tiene su remanente. ¿Y saben por qué se va a caracterizar el remanente que Dios tiene? Porque donde abunda el pecado va a sobreabundar la gracia. Y donde hay tanto frío espiritual va a ser un pueblo de oración, va a ser un pueblo fogoso, va a ser un pueblo ferviente, va a ser un pueblo lleno del Espíritu Santo. Se ha perdido la oportunidad de dar un aplauso. Si lo cree. Y aquí vemos la obra en Europa. La primicia, el modelo. Estos no llegaron allí con rollos. Estos no llegaron allí con genealogías interminables. Estos no llegaron allí a llenar el coco de información. Estos no llegaron allí con una bandera denominacional o religiosa. Estos no llegaron allí con método de hombre, activismo de hombre. Llegaron para anunciar el mensaje puro del Evangelio del Reino de Dios, con autoridad y con respaldo de poder. Eso es lo que nosotros necesitamos también. ¿Cuántos lo creen? Ahora, 5 cosas. Lo primero, santidad. ¿Qué he dicho? Eran hombres santos de Dios, que servían al Señor con conciencia limpia. Es el precio de la unción. Si queremos la unción, si queremos el aceite de Dios, si queremos el poder de Dios, nuestra vida tiene que estar limpia, mis hermanos. Que el Espíritu esté contento. Que el Espíritu tenga de verdad el gobierno. Número 2, oración. Dice en el versículo 16, y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, ¿dónde iban? Obviamente porque no había sinagoga y allí estaban las mujeres prosélitas, temerosas de Dios, a quienes ellos les iban a predicar. Pero ellos eran hombres de oración. Eso es fácil de descubrir en las cartas de Pablo y en la biografía de Pablo y de estos hombres. Eran hombres de oración. Dice, yo oro en el Espíritu, yo oro en lenguas más que todos vosotros. Os tengo presente en mis oraciones. ¿Cuánto tiempo pasaba Pablo orando? Así como Cristo se apartaba para estar con el Señor. Y quizás en esta visión del varón macedonio era en una noche de búsqueda de Dios. Vemos que la iglesia nace con ayunos, con vigilias, con oraciones. Estos hombres dicen, y mientras íbamos camino a la oración. ¿Cómo está tu camino a la oración? ¿Cómo está? ¿Saben esa historia de la tribu africana del camino a la oración? Yo alguna vez se lo he contado. Que les enseñaron los misioneros a orar a solas. Y como vivían en casas de estas de choza, de tienda, donde no hay intimidad, cada uno se iba a un lugar del bosque a estar con el Señor a solas. Entonces, cuando cada uno iba, poquito a poquito hacía su camino de oración. Porque hacía una senda. Yo me voy para aquel árbol, yo me voy para aquel rincón. Y de andar iba la hierba pisándose y hacía su camino de oración. Cuando un cristiano dejaba de orar, enseguida se daban cuenta, porque volvían a crecer los matojos, volvían a crecer las malas hierbas. ¿Cómo está tu camino de oración? ¿Ha crecido la mala hierba? ¿Hace tiempo que no te encuentras con Dios? Mientras íbamos camino a la oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava. ¿Sabes que cuando vas camino a la oración va a salir a tu encuentro obras preparadas de antemano, encuentros sobrenaturales? Dios te va a querer usar porque va a ver que eres un vaso en santidad, pero también un vaso que le estás buscando en oración, y a través tuyo puede fluir el poder de Dios. Eran hombres de oración. Número 3, eran hombres de alabanza. Qué importante es la alabanza. Ustedes ven que nosotros tomamos tiempo para alabar a Dios. Y tenemos que vivir en un estilo de vida de alabanza. Si me encuentro débil, alabanza. Si estoy feliz, alabanza. Si tengo problemas, alabanza. Si todo me va bien, alabanza. Si voy en el coche, alabanza.
Y por la noche, alabanza. En el cielo vamos a vivir en un ambiente de alabanza. Acostúmbrate ya en la tierra. Si estás triste, suave. Te pone altar 724 allí, adoras. Si estás alegre, alabanza. Tomas el pandero y la danza. Amén. Dios es un Dios de alabanza. Dice que ¿qué hizo el padre, la parábola del hijo pródigo? Mató el cordero engordado e hizo fiesta. Y el hermano mayor, cuando se acercaba a la casa, oyó cantos y danzas. ¿Y esa parábola de qué habla? Que cuando un pecador se arrepiente, ¿qué hay en el cielo? Fiesta. Dios es un Dios de cantos, de danzas. Porque dicen, no, Dios no danza. ¿Cómo que no danza? Mírate en la Biblia. Claro que Dios es un Dios de danza. Gloria a Dios. Alaba. ¿Y sabes qué pasó allí? Hermano, imagínense, la cárcel más profunda. Recién azotaditos. Antes de ir a la camita, les habían azotado con varas. Hay algunos historiadores que abundan en el tema. Dice que les pusieron en la cárcel más profunda. Era habitual que hubiesen todo tipo de bichos, todo tipo de ratas. No había sistema sanitario en esos lugares. Y en la cárcel más profunda, allí solían ir los desechos. ¡Qué lugar nauseabundo! Las cadenas, los grillos de los que aquí hablan, hacían daño al prisionero. Estaban en la pared, en ese lugar oscuro, en ese lugar apestoso, en ese lugar donde ensangrentados y heridos tenían que soportar toda una noche. Y no se les ocurre otra cosa que cantar himnos al Señor. Allí explotan en alabanza, gracias Cristo. Si las que hacemos, vamos a cantar al Señor hasta que nos durmamos, si es que nos dormimos. Y hubo un terremoto. Dios vio en el cielo algo tan hermoso que dijo, aquí me manifiesto. Oh, gloria a Dios. Y tú dices, bueno, eso es normal, ambientes extremos. ¿Sabes que tú también tienes cárceles? ¿Sabes que yo también tengo cárceles? ¿Sabes que todos tenemos los momentos de oscuridad, de soledad? Esos momentos donde nos sentimos en lo profundo, donde quizás estás con tu herida. Pues ahí aprendamos como Pablo y Silas a sacar una alabanza al Señor. Probablemente eso va a provocar la gloria de Dios en tu vida. Un cambio, un terremoto, algo se va a liberar en tu vida. ¡Aleluya! ¡Amén! Gloria a Dios, porque Dios es el mismo. Otra, abnegación. Abnegación. Estos hombres lo habían rendido todo. Estos hombres, como digo yo siempre, se lo habían tomado en serio. No estaban jugando. No iban de apóstoles. Ahí voy de apóstol. A ver qué hacemos en esta ciudad. Si nos sonríe la vida en esta ciudad. En qué lugar nos van a recibir. Qué vamos a comer. Con quién vamos a compartir. Con qué clase vamos a conectar. Y tantas tonterías que se ven hoy en día, especialmente los que van de apóstoles y no lo son. Pero estos eran apóstoles verdaderos, que lo habían dado todo, que estaban allí jugándose la vida realmente. Y abnegación. Estaban en la cárcel, no sabía qué iban a pasar con ellos, y tú los ves alabando a Dios. Los han juzgado injustamente. Tú no los ves a ellos que están quejándose, que están lamentándose, porque ya le habían dado su vida al Señor. Señor, nuestra vida es tuya. Lo que nos pase, tú sabes lo que nos va a pasar. No vamos a estar negociando. Dámela, tómala, dámela, tómala. Ya te la di. Si nos han juzgado mal, si nos han echado en este calabozo, si nos han azotado, que sea todo para tu gloria, Señor. Como dice el apóstol Pablo, yo sé que el Señor se glorificará en mí, por vida o por muerte. Les pide oración, dice, yo sé que el Señor me va a liberar y se va a glorificar en mí, pero lo mismo se puede glorificar, sea que viva o se va a glorificar, sea que muera. Esa parte no nos gusta, ¿no?
Señor, glorifícate en mi vida. Todo a base de tus bendiciones. Pero cuando el Señor se glorifica en nuestra vida a base de la cruz y de negación, escoge a otro, Señor. No, abnegación. Queremos el respaldo de Dios. El Señor nos tiene que ver entregados. Dios se va a tomar en serio a aquellos que se lo toman en serio. Dios se va a dar por aquellos que se han dado primero. Dios se derrama sobre un pueblo que se derrama. ¿Usted quiere ser ese pueblo? Qué bueno que hay 4 que dicen amén. Yo me sumo. 4 y yo 5. Amén. Alguno más. 6, 8. Vale. Y lo último. Persistencia. Persistencia. Para hacer la obra de Dios, hermano, persistencia. Hay que tener un carácter de hierro. Persistencia. Dios es tenaz. Dios es perseverante. Casi nunca el diablo suelta a sus presas fácil. Y cuando la suelta fácil yo digo, peligro, cuidado. El reino de los cielos sufre violencia, hay que arrebatarlo por la fuerza. Todo iba bien, las mujeres se habían convertido, Lidia se había convertido, le habían abierto la puerta y Pablo estaba predicando el evangelio, alborotando la ciudad. Ya estaban acostumbrados a que explotara la persecución, el rechazo, muchas cosas. En cualquier momento sabían que iba a saltar la perdiz, como dicen en el argot de caza. En algún momento iba a aparecer algo y así fue. El medio de ganancia de estos hombres de la divina se lo trastocaron. Miren ¿cuál es el problema del evangelio? El problema del evangelio es que cuando tú vienes con la cultura del reino de Dios, derriba otras culturas. Cuando tú vienes con el sistema de Dios, denuncia los sistemas injustos, incomoda, el status quo se remueve. Y probablemente en esta ciudad empezaron a cambiar cosas y dijeron, estos hombres han venido a sacarnos de nuestra paz, de nuestro orden. Son alborotadores. Pero ellos estaban ya preparados. Persistencia. Es necesario que a través de muchas victorias gigantescas entremos en el reino de los cielos. Es necesario que a través de muchos días de gloria entremos por las puertas del cielo. No. Es necesario que a través de muchas tribulaciones, dice Pablo, entremos en el reino de los cielos. Pablo no les vendía una mentira. Crean en Jesucristo y van a ser hoy una gente tan amada, tan iluminada, tan deseada, tan aplaudida, que va hacia el olivo verde, le hicieron todo eso, que esperamos las ramas secas. Si a nuestros padres primero los trataron mal, ¿qué esperamos nosotros? Tened por bienaventurados cuando digan toda clase de mal, de vosotros mintiendo. Es grande vuestra recompensa en los cielos. ¿Qué es lo que Dios nos pide, hermanos? Perseverancia, persistencia, persistencia. Sigamos golpeando, sigamos golpeando. ¿Saben? Ese pastor que estaba frustrado y el Señor, porque hacía la obra y no veía resultado. Y el Señor un día le dio un sueño, donde había una piedra grande y a él le dio un martillo pequeño. Y entonces le dijo en el sueño, golpea hasta que se rompa la piedra. Señor, dijo en el sueño, Señor, pero es una piedra muy grande. Tú golpea. Y empezó, pum, 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 pum. Señor, esto es ridículo. Sigue golpeando. Pum, pum, pum. Ay, Señor. Pum, pum, pum. ¿Qué me quieres decir? Esto no tiene sentido. ¿Por qué no me das un martillo más grande? Es el que te toca. Tú dale. Pum, pum. Y así el hombre luchando. Cuando ya dice, no me duelen los brazos, ya no puedo más, Señor. Sigue golpeando. Pum, pum. Y en una de esas hizo así. Pum. Y la piedra se rompió. Se abrió. Y ahí despertó del sueño. Y el Espíritu Santo le dijo, sigue golpeando. Sigue golpeando. Y aquel pastor, hermano, siguió su ministerio. Persistencia. Pum, 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 pum. Y en el día menos pensado,
empezó a ver el fruto, que los corazones de piedra empezaron a romperse y que el Señor dio fruto, porque el trabajo para el Señor no es en vano. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Así que diga conmigo: santidad, alabanza, oración, persistencia, abnegación. Con la ayuda del Señor vamos a tomar este camino y Dios nos respaldará. Amén. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos animas, Señor, y nos exhortas. Gracias porque nos muestras, Señor, un modelo en Filipos. Verdaderamente necesitamos más de tu poder. Necesitamos tus terremotos espirituales. Que tomes control de cárceles. Hay casas que son cárceles. Hay trabajos que son cárceles. Hay pueblos y ciudades que están entre barrotes. Pero tú nos estás llevando a proclamar el año favorable del Señor. El día de apertura de la cárcel. Oh Señor, llénanos con tu Espíritu Santo, con poder y con autoridad, Señor, con fuego. Porque es el Dios de Pablo, de Silas, de Lucas, de estos santos varones que nos has llamado a continuar la obra en Europa, Señor. Este continente está en tu corazón y tú dices también en este tiempo: pasad y ayudarles. Gracias porque estamos en ciudades. Llévanos a más lugares, Señor, para que podamos anunciar el mensaje de la salvación. Y que al abrir nuestra boca, Señor, nos sea dada palabra y que tú testifiques junto con nosotros con milagros, maravillas, señales. Estamos esperando. Estamos viendo ya, pero esperamos mucho más. Todo para que te vean a ti, para que tiemblen delante de ti. Como aquel carcelero que se iba a quitar la vida, porque los carceleros pagaban con su vida la fuga de un preso. Y pensó el carcelero: ya se han escapado todos, me quito la vida, quién sabe lo que hagan conmigo. A la mañana, si ven que la cárcel está vacía, y salieron corriendo Pablo y Silas: no te hagan ningún mal, todos estamos aquí, nadie se ha ido, porque tú tomas el control de esa situación, Señor. Lo que parece un caos, lo que parece que escapa del control humano, cuando estamos haciendo tu voluntad, tú estás por encima de todo, Señor. ¡Wow! Y ese carcelero no se lo podía explicar, ni el terremoto, ni que los presos no se hubiesen escapado. Había algo tan celestial en ese sitio oscuro, en esa noche, que dijo: varones, ¿qué he de hacer para ser salvo? Porque reconoció que el cielo le estaba visitando. Así también rompe estructuras, quiebra. Porque yo me imagino que un carcelero es un hombre duro, es un hombre de carácter de hierro, es un hombre capaz de clavarse una espada porque se le han escapado los presos. No es un hombre que fácilmente dobla su rodilla, pero este carcelero dobló su rodilla y confesó que Jesucristo era el Señor, y con él creyó toda su casa. Así también, Señor, quebranta, salva, revélate a lidias, a carceleros, a esclavos como aquella divina, esclavos por el reino de las tinieblas. Revélate, Señor. Queremos ver tu gloria. Más que todo, queremos ver tu gloria. Y henos aquí, Señor.
queremos vivir esta palabra. Te lo pedimos, que tu Espíritu Santo ahora nos dé el poder para vivir en esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Aleluya. Amén.